El tema titulado para esta noche, este estudio, es desgaste en el servicio y dolor en el ministerio. Los siervos de Dios entienden perfectamente esto. Los predicadores de la palabra de Dios entienden perfectamente esto. El capítulo 20 es sobre la profecía contra Pasur, un sacerdote falso profeta, pero en ese tiempo estaba como sacerdote encargado de la seguridad del templo. Y Pasur, precisamente el nombre significa libertad, alivio, tranquilidad. Es el nombre de Pasur. La clase anterior, ustedes me acordarán que la hermana Kelly predicó sobre el capítulo 18, sobre la señal del alfarero y el barro. Y vimos verdaderamente que fue una amplia explicación sobre esas cuestiones de esos artesanos y las vasijas. Y en el capítulo 19 es precisamente cuando Jehová envía al profeta Jeremías nuevamente a la casa del alfarero, pero no para que viera cómo se hace una vasija, cómo se destruye y cómo se vuelve a ser nueva, sino para que comprara una vasija. Entonces no podemos hablar del capítulo 20 si no nos vamos al capítulo 19, que es el que nos explica precisamente lo que ocurre o las consecuencias en el capítulo 10. Entonces yo voy a leer para ustedes algunos versículos aislados, no todo es extenso el capítulo, pero voy a leer para ustedes algunos versículos. Y me acompaña, por favor, Jeremías capítulo 19. El subtítulo de esta porción dice: la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Como sabemos, siempre Dios envía sus siervos, y no solamente sino con testigos, porque hay una ley, la ley del testimonio. Y le dijo: ve, dice, lleva a los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Seguimos en el capítulo, en el versículo 10, por favor. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores de esta ciudad como Tofet. Tofet era el lugar donde el pueblo, los sacerdotes y los reyes sacrificaban a sus hijos, los que pasaban por fuego, en honor a Moloch, a Baal. Entonces ese lugar prácticamente era el lugar que ellos allí honraban a sus falsos dioses. Y el valle precisamente es el lugar donde es un lugar precisamente despreciado por el Señor, por Jehová, porque todas las abominaciones se las hacían en ese lugar. Entonces seguimos, vamos a leer 14, versículo 14. Y volvió Jeremías de Tofet, o sea, donde lo había enviado con los testigos, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo. Otra vez, miren, una vez que vino de Tofet de profetizar allá, regresó al camino. Dice: así
ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que haré contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. En los versículos anteriores, recuerdan que ellos hacían alarde y presumían precisamente de que los sacerdotes tenían la ley, los profetas tenían palabra, y todos estaban seguramente confiados en sus deidades y en las palabras de los profetas. Sin embargo, Jeremías fue levantado ¿para qué? Para confrontar a todos esos falsos profetas, falsos sacerdotes y aún a los gobernantes de Judá. Entonces, en Jeremías 6:16, recuerden ustedes que les dijo, paraos en los caminos y ver cuál es el camino y andad por él. Sin embargo, ellos dijeron, no andaremos así. Entonces, aquí vemos precisamente en el capítulo 20, y todo nos toca compartir, el sacerdote, versículo 1, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Ustedes saben, hermanos, que la ley le había dado a los sacerdotes, ¿para qué? Y la hicieron cumplir, y iban a ser ejemplo de la fidelidad de su palabra. Sin embargo, esas palabras incomodaron al profeta Pasur, que es el sacerdote. Lo incomodaron porque ellos se creían que tenían la verdad. Y muchas veces, amamos, hay quienes predicamos o predican, profetizan, creyendo que son la verdad, que tenemos la verdad. Sin embargo, es muy conocido cuando la profecía viene de Jehová o viene de falso profeta. Y yo quiero hacer una pregunta, no me voy a esperar por el final. Y eso lo he visto a través de algunos años, fue desde que llegué al Evangelio. ¿A ustedes cuántas veces les han profetizado mal? ¿Cuánto les han profetizado arrepiéntanse de sus pecados? Regrese del mal camino. Yo creo, y lo comparé, hice una analogía con esos galletitas que dan en la comida china, que puras cosas buenas, no sé si lo han leído, puras cosas bonitas. Algunos que hemos ido, ¿verdad? Hemos visto siempre, yo veo por curiosidad, ¿no? Mediante lo mejor para mí. Sí. Sin embargo, hemos entendido que son palabras para animar, para motivar, para incentivar. Pero verdaderamente, las veces que se me ha prometido a mí, todos son para bien. Tú vas a ser grande, te he dado mi palabra, y tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, en los negocios vas a prosperar, y fuera de esos. Yo he entendido que han sido pasas profecías. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido nada. Al contrario, sucedió lo contrario, como en el caso de aquí, de Pasú. Y vamos a seguir leyendo porque ahí viene la enseñanza. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Esa palabra es conocida por todos, porque el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Filipos, tuvo esa experiencia. Fue metido en el calabozo de más adentro y en mí fue sujeto al cepo. El cepo es un instrumento de tortura. La definición de esa palabra es torcido. Lo que quiere decir que con las personas que acogían allí, pues era una forma de castigo, una forma incómoda. No para que descansara, sino para que no descansara. Para infligir dolor. Ese era el propósito del cepo. Dice otra vez, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. La puerta superior de Benjamín es la entrada principal del templo. Y ahí se sujetaban y se castigaban a todas aquellas personas que habían cometido algún crimen, algún delito, alguna falta, alguna ofensa, y eran expuestos públicamente para que la gente los viera y fuera de escarmiento para todos los demás. Eso es lo que pasaba. Y Jeremías, pues,
después de haber sido azotados, no sabemos cuántos azotes, pero la ley decía que tenías que ser 40, no más, para que no se envilezca, dice. Pero el apóstol Pablo lo recordarán, también azotado 40 veces menos una, 39 veces. No sabemos, pero lo que sabemos es que lo azotaron. Y además de azotado, lo metieron, torcieron en cero. Y lo exhibieron públicamente para que la gente viera. Profetizar la palabra de Dios. Humildad muchas veces no trae, se puede decir, alegría y contentamiento. Y que la gente se goce y no. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel y verdadera y se va a cumplir desde el principio hasta el final, hasta la profecía. Entonces, dice el día siguiente pasó Sacón a Jeremías del Zépolo, le dijo entonces Jeremías dijo a Pasur, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Malbor y Sabir. Ya dijimos el significado de Pasur. Sin embargo, Malbor y Sabir es terror por todas partes. Es el nombre que le dio Jehová a través de Jeremías al falso profeta y al sacerdote del templo encargado de la guardia. Dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te fieren, y felarán por la espada de esos enemigos, y tus ojos lo verán. Y tus ojos lo verán. Entonces vemos, hermanos, que siempre que hay confrontación de ese tipo, siempre Dios permite, no los elimina, permite que corra el tiempo y que vean el cumplimiento de la profecía. Ustedes recordarán allá en Primera Rey 22, cuando Josafat, rey de Judá, visitó en un lapso, porque siempre estaban en guerra al sur contra el norte, en un lapso de paz, visitó a Josafat, a Acab, y lo invitó a la guerra. Le dijo, irás conmigo a Ramot de Galá. Y los profetas decían, los vamos a comer como pan. Decía, Jehová se entregó en tu mano. Y todos los profetas al unísono organizaban cosas buenas y bonitas y triunfo. Sin embargo, dijo Josafat todavía con un poco de temor en su corazón, ¿y aquí no habrá un profeta de Jehová para consultarle? Ah, sí, ahí hay uno, Micaías, hijo de Ilman, pero ese siempre me profetiza mal. Sí, así se lo digo literalmente, siempre me profetiza mal. Dijo Josafat, pues con su jefe. Entonces envió el rey Acab a un emisario, un falso profeta, y le dijo, guárdate de contestar, mandan a mi rey. Ya viste todos los profetas que profetizan enviados entre ojos man. Y resulta que él dijo, todo lo que me dijera Jehová, eso diré. Y pues ya los resultados me llevaron. Y les dijo, veo al pueblo, dice, esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Recordemos que a menudo en la Biblia, cuando habla de los pastores, habla de los reyes de Israel, los gobernantes que estaban a cargo de hacer cumplir la ley y de juzgar al pueblo y llevar al pueblo y guiar al pueblo. Entonces, Sedequías, un falso profeta, le abofeteó ahí y dijo el rey Acab, llévenselo a la casa del gobernador y enciérralo y denle un par de dolores y amas de función. ¿Y qué pasó ahí? Que el hijo profeta Micaías al falso profeta, tus ojos no verán, como le está diciendo aquí Jeremías a Pasú, tus ojos no verán
Cuando andes corriendo, huyendo de aposento en aposento, se cumplirá. Y lo vemos que se cumplió. Lo que dijo Micaías se cumplió al pie de la letra. Lo que dice Jehová se cumple al pie de la letra. Aunque no nos guste a nosotros, aunque no nos guste, pero necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Y seguimos leyendo, porque así Jehová, en tus ojos lo verán, y a todos Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará captivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. 6. Y tú, Pasur, todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Aquí el profeta Jeremías está confrontando al sacerdote y falso profeta, porque dice tú y todos los que bien te quieren. Cuando alguien profetiza cosas buenas, bonitas, hermosas, no, pues no, yo creo que nació un amor especial con esa profecía. Hermano, me dijo esto y me gozo por lo que me dijo, y verdaderamente es un problema y un engaño. Y aquí precisamente todos los que bien querían a Pasur eran los que les eran profetizado paz, todo bien, prosperidad, que usa la palabra también prosperidad, Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, las profecías de hoy en día es prosperidad, no arrepentimiento. No arrepentimiento, prosperidad, que te vaya bien, te vaya bien. Y vemos el sufrimiento de Jeremías por predicar la palabra de Dios, que sus enemigos lo rechazaron, sus enemigos le dieron espalda, hasta sus mismos amigos esperaban que se arrepintiera del mensaje y cambiaron de opinión. Y hoy en día muchos predicadores de la palabra de Dios han cambiado el mensaje. Yo he escuchado predicadores de antes, fieles a la palabra de Dios, una predicación que verdaderamente nos hacía reflexionar y nos ni dolía el corazón por lo que, cómo lo decía, porque era la palabra de Dios. Pero después pasó el tiempo, ya no era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Pasur. Era el mensaje de Pasur. Entonces, hermanos, la profecía de Jehová, la profecía va a cumplir todo el tiempo. Y nos guste o no a nosotros, la profecía se va a cambiar. Pero vemos aquí que Pasur no le gustó el mensaje, lo azotó, lo metió en el cepo y lo exhibió públicamente como escarmiento. Y vamos a ver en el versículo 7, ahí viene precisamente un dolor, un lamento. Viene precisamente en que Jeremías le dice a Jehová: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Aunque tiene estas palabras connotaciones, está hablando, me persuadiste, me convenciste. ¿Por qué? Porque él no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque conocía al pueblo rebelde. Conocía la resistencia de los gobernantes, conocía la corrupción, conocía todo lo que estaba haciendo en idolatría. Y ya sabía que ese mensaje no les iba a gustar. Sin embargo, él lo dice: me convenciste. Y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. O sea que esto está diciendo que Jeremías se resistía a llevar el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Judá, ¿no? Dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla
de mí. O sea que no trae un mensaje popular. Los mensajes populares son agradables y a todos nos gustan. Sí, y a veces nos gusta pensar. ¿Por qué muchas veces cuando damos un mensaje nomás decimos la primera parte, pero no decimos lo que sigue? Siempre decimos la primera porque es hermosa y nos gusta. Y todas las cosas ayudan bien a los que aman. Y nos damos. Gloria a Dios. ¿No es cierto? Pero, ¿qué dice después? A los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí Jeremías fue llamado en un propósito de anunciar arrepentimiento. Ese mensaje no es discusión. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada día que el profeta Jeremías predicaba la palabra de Dios, el mensaje de Jehová era burlado, era escarnecido, era ofendido. Y verdaderamente, yo quisiera mencionar algunas cosas muy importantes que antes de este mensaje del capítulo 20, en el 11, se lamentó contra Jehová. Porque dice, había una conspiración para matarlo y pidió protección. En el 15, se lamenta porque es objeto de burla por anunciar juicio. Siente que Dios le ha fallado. Fíjense nomás. ¿Qué estamos viendo aquí? Que aún en cierto de Dios hay momentos muy difíciles, que se siente solo. El predicador fiel a la palabra, un momento que se siente solo, que piensa que no hay salida y piensa que ya no hay nada que hacer. Pero sin embargo, Dios siempre está con él. Siempre está con él. En el capítulo 17 se quejan contra Jehová de humillación continua. Por eso le llamaban el profeta lloró. La tarde que sí. Le puso el Señor una tarea ante un pueblo duro. Un pueblo cicatrizado. Un pueblo que rechazaba a Dios. Un pueblo que dijo, no andaremos, o sea, nosotros somos los que creamos la decisión. Así fue. En el 18 se queja contra las tramas, contra su vida. Pide sanidad y protección, pide que juzgue y no los perdone. Ahora nosotros no podemos hacer eso. Ahora nosotros como iglesia tenemos que pedir misericordia. Dar el mensaje fiel y verdadero. Pero pedir misericordia para aquellas personas que se resisten o que rechazan el evangelio y la palabra de Dios. En el 20 del que estamos, es la queja más amarga, lo que estamos estudiando ahorita, la queja más amarga y dolorosa. Se siente desamparado, incluso engañado y vencido por Dios, ya que el mensaje le trajo castigo, burla y deshonra. La palabra de Dios, predicar la palabra de Dios pierde su precio. Hay predicadores de la palabra de Dios hoy en día que no son limitados a ningún lugar por la dureza de la palabra, no, por la fidelidad a la palabra de Dios. Porque el mensaje que quieren escuchar es todo bien, vamos a salir adelante, somos ricos, somos vencedores, somos gigantes incluso, ¿verdad? Y a veces ponen ejemplos prácticos de la biología. Pero no, hermanos, el mensaje verdadero no es popular, no es bien recibido, y traen en consecuencia rechazo y no aceptación. 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dice lo más hermano. Jeremías sabía su llamado. Sin embargo, en un momento de debilidad, un momento en que ya no quería seguir. Porque era demasiada la presión.
que tenía de todos los líderes religiosos y los gobernantes, incluso de mi pueblo. Ya no quería seguir. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, cuando Dios llama, se marca para siempre esa vida. Cuando Dios llama, se marca para siempre. Y aunque en un momento dado haya debilidad, haya necesidad de no hacer nada, la palabra de Dios, ese fuego que ahora no estamos traduciendo al Espíritu Santo, nos impulsa a seguir adelante y confiar en Dios, como lo expresa aquí el profeta Jeremías. Dice, y es porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría y decían, quizás se engañará. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Aún los amigos le rechazaron. Aún los amigos la rechazaron y nomás le quedó un amigo, Baruch, su escriba. El que escribió toda la profecía de Jeremías, todo lo que está aquí, Baruch fue el original, escriba. Todo lo que acontecía, Baruch escribía. ¿Y eso es para qué? Para que quedara para más de aquí palabra por palabra y para ayudarnos en el tiempo futuro, en el tiempo que estamos, a que esas palabras tienen que seguir adelante, que tenemos que ser fiel a la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios. Quizás se engañará y decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Siempre, siempre, siempre tuvo persecución, siempre. Mas Jehová, el 11, otro término, otra palabra que se usa mucho y William usamos mucho quizás. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántas veces no esta palabra? Gloria y todo, ¿sí? Fíjese bien en qué circunstancias. A veces sacamos de contexto también esta palabra. Y dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y saben que hay se puede decir una traducción, ¿no? En el libro, en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, en otras palabras, que dijo, todo lo puedo en Cristo, no me fortalece. ¿Y dónde estaba Pablo? En una casa en Helios. ¿Dónde estaba? En el cedro. Entonces vemos, hermanos, que en las tribulaciones y las situaciones más difíciles, el Señor ahí está. Ahí está. Y él lo sabía. El apóstol Pablo lo experimentó. Entonces, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perfecta confusión que jamás será olvidada. Aquí está hablando de la sentencia, la cual de Daniel en el capítulo 12 lo dice, confusión perpetua. El 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los gustos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aquí vemos, hermanos, que el profeta Jeremías está pidiendo lo mismo que pidió en los otros versículos anteriores, venganza de sus enemigos. Y como lo decíamos, ahora la iglesia está en nuestra condición, no estamos bajo la ley. Nosotros no maldecimos, sino bendecimos, como dice Romanos, el libro de Romanos, y los paneles de Romanos. Somos para bendecirlo y heredar bendición. Pero en esos tiempos de dureza del pueblo de Judá, el profeta Jeremías expresó estas palabras. Y son palabras, son oraciones que él presentó. Y ustedes recordarán que la iglesia primitiva, en Hechos 4, después que
precisamente los sacerdotes y los fariseos azotaron a Pedro y Juan por predicar el Evangelio de Jesucristo, la iglesia oraba. La iglesia oraba. Y le quería Señor con protección, y que el Evangelio fuera predicado. Vemos, hermanos, que cuando el fuego de Dios está en el corazón, ¿qué sale? Sale la palabra de Dios, sale agradecimiento a Dios, sale bendición a Dios. Y es lo que tenemos que ser, hermanos, nosotros. Ahora tenemos que ser un poco más críticos, hermanos. La iglesia no tiene que conformarse con nomás con los mensajes livianos, como dice Jeremías, con liviandad. No. Vamos a ser críticos y vamos a ser analíticos y vamos a leer la palabra así. La palabra es así y se así la palabra. Así lo como dice, hermanos. Necesitamos ser bienes para que un día se nos juzgue por no haberlo hecho, hermanos. Dice 13. Cantar a Jehová, loar a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que después de lamentarse, sufrir, llorar, quejarse y decir esas cosas, ¿qué está haciendo aquí? Cantad a Jehová, load a Jehová. O sea que estando en el cepo, estando en la cárcel, aún alabamos a Jehová. Y nos lleva otra vez a pensar en el apóstol Pablo cuando estaba ahí en el cepo. Dice que a la medianoche cantaba himnos, oraban y cantaban himnos a Dios. Mira qué más. Y fue confrontado el apóstol Pablo y Silas. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que así como Jeremías y así como Pablo, en los momentos de dificultad, momentos de dolor y angustia y aflicción, tenemos que orar y alabar a Dios. No lo entendemos muchas veces. Y a veces cuando viene una crisis, no sale ni siquiera en gloria a Dios. No sale, porque somos débiles, como no salir también en Jeremías en un principio. Pero al final del día comprendió que el que le había dado la palabra era Él y que Él nos sostendría. Y las oraciones confortan el alma. Cuando hay dolor, dificultad, y la oración, hermano, trae paz. Yo quisiera hablar brevemente, por ejemplo, en el caso de, eso no lo he contado, uno de ellos. Es testimonio más bien de ella que mío, pero cuando su hermano estaba ya declarado prácticamente muerto por los médicos, y pedimos oración en la iglesia, y ya esa noche llegaron los médicos a la familia, que ya no había nada que hacer y que esperaba más para que muriera. Ya no tenía sangre prácticamente. Ya pues ya habían declarado que no pasaría unas horas más. Y me acuerdo que esa noche ella y el José oró toda la noche, no una hora, 10 minutos, no 15 minutos, toda la noche, hasta que ella dijo, Dios me dio paz, me dijo que Él va a vivir. Igual a mí, los mentos, digan qué pasó, pero ella se levantó de la cama. Y no quiero decir que sea por oración de ella o mía o de los hermanos, no. Lo que estoy hablando aquí es que cuando ella la amaba, el Señor le confortó, le dio paz en su corazón, le dio paz y le dio una promesa. Y ella misma dijo, ya tengo paz. El Señor me dijo que no amaría. Y todavía es un criado. Me querían quemar. Pero bueno, al día siguiente amaneció, empezó a recuperarse muy rápido, al grado que
porque perdió mucho la sensibilidad, perdió todos sus músculos, perdió todo. Era muy difícil que caminar, que no tenía músculo. Y un médico habló con un hermano de ella, y que le dijo, yo no me explico qué fue lo que pasó, pero digo, esto es un milagro, dijo. Dios contesta la oración, hermano. Una oración en corazón, no rutinaria, no simbólica, no, una oración del corazón. Y yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que estuvieron orando por él. Mi hermana. Sí. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por mis hermanos que estuvieron orando. Y le digo a ella y a mí también, no sabemos qué oración fue empezada, pero que sabemos que Dios contestó las oraciones. Y así. Y gracias al Señor. Y aquí, poniendo tema, Jeremías fue consolado cuando cantaba lina, cuando oraba, y no estaban en una condición poca. Estaban sujetos en el cerco. Me imagino que todos no corroman informe de tortura para que se envíen en Dogov. Sin embargo, en esos momentos de dolor y de tortura, alabar a Dios es tan poderoso. Orar a Dios es tan poderoso. Y yo he creído en oración. Yo he creído en el poder de la oración. Una oración de corazón. Pero antes, yo siempre le he dicho, primeramente hay que ir a pedir perdón a Dios por nuestras ofensas. Porque si estamos ofendiendo todo el tiempo, dice el apóstol Juan, que diga que no ha pecado es inmentiroso. Todos nosotros somos pecadores. Y necesitamos pedir perdón para que esta vasija sea moldeada y hecha una vasija nueva. Entonces, viene el 14, otra caída de la noveta en el día. Otra caída. Estamos hablando de su humanidad. De su humanidad. Como todos nosotros somos susceptibles a caer. Dice el que crece al recme, mire que no cae. Todos estamos sujetos a caer. Y necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios para seguir adelante. Aquí dice en el 14, maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Otra vez, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Le recuerdan a Job? Job pasó por experiencia. Yo creo que ninguno pasado por experiencia de Job. Eso fue demasiado. Eso fue demasiado. Y Job también en su humanidad sufrió y no reclamó a Dios, sino se reclamó a sí mismo. Aquí Jeremías dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Para el pueblo de Israel, el pueblo de ese entonces, tener un hijo varón era cosa muy grande, porque todos esperaban que el Mesías naciera precisamente en su cuna. Todos se gozaban de un hijo, nacía. Sin embargo, aquí Jeremías, sufriendo en su humanidad, está diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho, y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y a mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. La pregunta es, ¿puede un siervo de Dios lamentarse ante Dios? Es una pregunta. ¿Puede un siervo de Dios, un predicador de la palabra de Dios, lamentarse ante Dios? Ya lo hemos visto, ¿eh? Claro que un siervo de Dios
que está predicando el evangelio, la palabra de Dios, y tiene problemas, situaciones difíciles, crisis, ¿a quién va a ir? A Dios. Y decirle, tengo este problema, ya no puedo más, ayúdame. Eso es. Y ahí es donde Dios se glorifica. Y no se le envía la paz. Y aunque él piense lo que piense, como lo pensó aquí Jeremías, así, al final Dios está con él como poderoso. Y nosotros, hermanos, no estamos huérfanos. Cada uno de ustedes y yo tenemos el poderoso guiarse. Pero tenemos que entender, tener en cuenta los principios para ayudar a él. Arrepentimiento, humillación, alabanza y oración. Esos principios son fundamentales y poderosísimos. Dice, vamos a hacer otro tiempo. Quiero que hermana Kelly, por favor, ¿me puede leer Mateo 23, 29 a 34? Con voz fuerte, como hablo, sea. Amén. Mateo 23, 29, 34. Los profetas perseguidos, los predicadores perseguidos. Adelante, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si viésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido esponjas en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismas de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenar la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La palabra, pero así es. Jesús los está confrontando y está dando testimonio de que ellos mismos fueron los padres de ellos fueron los que mataron a los y persiguieron a los profetas. En la iglesia primitiva ya vimos al primer mártir que por predicar el evangelio fue a apedrearlo. ¿Y quién lo hizo? Los fariseos. No nomás lo hicieron en el Antiguo Testamento y con Jeremías y con otros siervos de Dios. Los mismos acabaron con la vida de Esteban. Y lo que me llama la atención, ¿cómo es posible que mientras Esteban estaba siendo apedreado, él estaba feliz? Por dentro dice que casó con una vencido. Y todavía le dice que no tome en cuenta sus pecados. ¿Por qué esa paz en ese momento tan difícil y doloroso? Porque precisamente el Espíritu Santo estaba ahí, dándole fortaleza y ánimo, incluso haciéndole insensible. ¿Quién fue que levantó al apóstol Pablo cuando fue apedreado por predicar el Evangelio? Porque lo apedrearon al apóstol Pablo. El Espíritu Santo. Dice que una vez que lo dejaron allí como muerto, se levantó. ¿Quién es el que fortalece precisamente al siervo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, precisamente. Quiero que otra hermana Fede, usted, Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas del que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará, y a que mucho se le haya confiado, más te referirá. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquel siervo de Dios que ha sido llamado, se le ha encomendado mucho. Y si ese siervo de Dios no hace lo que se le ha mandado, se le ha azotado más que aquel que no ha sido enviado. Palabra, estamos en el, no se escandalicen. Al contrario, tenemos que agarrar fuerzas y ánimo, porque estas palabras que están aquí precisamente están para nosotros, para que nosotros sigamos adelante. Y en cualquier situación, si caemos, sigamos, no digamos, sigamos adelante.